Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 756. Buscas ese lugar. 3. Ruido sordo. El cuerpo sin cabeza del mago negro se desplomó en el suelo. Cayó con los ojos bien abiertos, sin saber siquiera cómo había muerto. ¡Oh! Los magos negros restantes se congelaron. No podían comprender lo que estaba pasando. Desde dentro de ese infierno, dentro de esa explosión donde incluso un trascendente caería de rodillas y tosería sangre, un hombre había salido ileso. No era algo que pudieran haber previsto, ni siquiera imaginado. Era tan irreal que la conmoción fue abrumadora. Sus mentes se congelaron y sus cuerpos no reaccionaron adecuadamente. Silbido. La espada de Julien cortó una vez más el aire. Otro mago negro fue decapitado antes de que pudiera siquiera cerrar los ojos. Crujido. Entonces 3 figuras más irrumpieron a través de la columna de llamas. Ghislaine. Erenet gritó desesperadamente, extendiendo su mano. En un instante, el espíritu del agua fue invocado y envolvió a Ghislaine. Su aura clara y fría lo protegió y comenzó a sanar rápidamente sus heridas. Kail cargó hacia adelante sin dudarlo. Mover. Julien instintivamente torció su cuerpo al escuchar esas palabras cuando estaba a punto de atacar de nuevo. Sonido metálico. La espada de Kail se balanceó bruscamente, cortando al mago negro en diagonal desde el hombro hasta el costado. Ruido sordo. El mago negro, cortado hasta el hueso, cayó en 2 pedazos. Ahora solo quedaba uno. Julien y Kail inmediatamente atacaron a Burlag. Ninguno de los dos dudó. Sin importar la situación, habían recibido entrenamiento, instrucción y experiencia para actuar primero. Por supuesto, Lionel era una excepción. Aún no se había librado de la costumbre de intentar evaluar la situación primero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Por qué sigo vivo? Y así, todo lo que hizo fue permanecer junto a Ghislaine con su escudo levantado y su rostro pálido. Cuando Julien y Kail se acercaron, Burlag desplegó un escudo. Ver morir a los otros magos negros finalmente lo impulsó a reaccionar, aunque demasiado tarde. Auge. Bajo el asalto de ambos hombres, el escudo de Burlag se sacudió violentamente antes de romperse. ¡Uf! Burlag gimió mientras se tambaleaba hacia atrás. Aunque un mago negro del 5º círculo era ciertamente fuerte, no era capaz de manejar caballeros del más alto calibre. Luchó incluso contra uno de ellos, y ahora, con su maná agotado, no había forma de que pudiera defenderse de ambos. Con el escudo roto, su mirada era de desesperación. Las 2 espadas volaban hacia él. En ese momento, Ghislaine habló en voz baja. Suficiente. Barra oblicua. La espada de Julien atravesó el hombro de Burlag. La espada de Kail le cortó una pierna. ¡Ah! Burlag gritó mientras se desplomaba, habiendo perdido un brazo y una pierna. Gracias a Erenet, Ghislaine, que se había recuperado rápidamente de sus heridas urgentes, se puso de pie lentamente. Su rostro estaba pálido y visiblemente exhausto, pero una sonrisa traviesa aún permanecía en sus labios. Uf, creí que iba a morir de agotamiento. Sacudiéndose el polvo de la cintura, Ghislaine continuó hablando. Utilicé todo mi maná para protegerlos. Sintiéndose rígido, Ghislaine giró sus hombros varias veces para aflojar su cuerpo. Al ver esto, Lionel finalmente gritó con su rostro pálido. Si algo hubiera salido un poco mal, todos estaríamos muertos. ¿Por qué siempre eres tan imprudente? Pero no estamos muertos, ¿verdad? Ghislaine respondió con indiferencia, encogiéndose de hombros. Lo tenía todo planeado. Nunca hago nada sin un plan. ¿En serio? ¿Estás diciendo que esperabas una trampa de esta magnitud y confiabas en poder detenerla? Por supuesto. Siempre tengo un plan. Lionel no tenía palabras. Después de todo, todos habían sobrevivido. La verdad era que Ghislaine había recibido un daño tan severo porque había invertido todo su maná en proteger a sus compañeros. Gracias a eso, los 3 salieron ilesos. En cambio, Ghislaine tuvo que soportar el impacto. Era cierto que Ghislaine había predicho la presencia de una trampa.
Sus enemigos no tenían el poder suficiente para detener a un trascendente. Por supuesto, no esperaba que prepararan algo tan extremo, pero actuó como si lo hubiera sabido desde el principio. De esa manera, sus compañeros podrían confiar en él y moverse con seguridad. Ahora bien, haremos algunas preguntas. Ghislaine, con aspecto bastante fatigado, se acercó a Burlag. Burlag, ya incapacitado, intentó arrastrarse por el suelo para escapar. Sin decir palabra, Ghislaine se dio un golpecito en la pierna que le quedaba. Crujido. Ark. Burlag gritó cuando le rompieron la pierna que le quedaba. Retorció todo su cuerpo y luchó, pero no había forma de escapar. Ghislaine se puso en cuclillas junto a él y preguntó: ¿Fuiste tú quien liberó a los monstruos por aquí y atacó a la gente? Sí, es cierto, pero me ordenaron. Me amenazaron para que lo hiciera. Burlag habló casi entre lágrimas. Fue un sacerdote de la Iglesia de la Salvación quien lo ordenó. Realmente no tuve elección. ¿Quién es ese sacerdote? No lo sé. Lleva un tiempo apoyándonos con fondos y suministros, pero hace poco me enteré de que pertenecía a la Iglesia de la Salvación. Antes, solo tenía sospechas. Ghislaine asintió. Fue la misma respuesta que Basilude, el mago negro de Nodei, le había dado antes. Así que, sin insistir más, pasó a la siguiente pregunta. ¿Por qué ese tipo te ordenó que nos detuvieras? Yo tampoco lo sé. Pero, dijo que si esperábamos aquí, había muchas posibilidades de que el cuerpo mercenario de Julien pasara por allí, así que nos dijeron que esperáramos. Entonces, no era seguro, solo una predicción. La expresión de Ghislaine se endureció. Fue una suerte que el enemigo no conociera sus movimientos exactos, pero también significaba que habían predicho la dirección general, por lo que no podía sentirse completamente tranquilo. Como era de esperar, creen que nos dirigimos a encontrarnos con los enanos. Su mirada se perdía en la distancia. Este camino era la ruta más rápida y eficiente para llegar a su destino. ¿Cómo pudo el sacerdote de la Iglesia de la Salvación predecir su próximo destino? ¿Y por qué intentaban detenerlos? Ghislaine se quedó pensando por un momento. La noticia de que capturamos a Ismogen y lo entregamos al Sacro Imperio ya debe haberse difundido. Inmediatamente después, el cuerpo mercenario de Julien se dirigió al bosque élfico. Allí, Ghislaine luchó contra los sumos sacerdotes de la Iglesia de la Salvación. Munarev conocía mi identidad. Dadas las circunstancias, podrían haber adivinado que el cuerpo mercenario de Julien estaba actuando a petición del Papa para recuperar las piedras sagradas. Si es así, era natural que predijeran que su próximo destino sería la tierra sagrada de los enanos. Si ahora mismo también tienen en la mira a los enanos, entonces, por supuesto, querrían retrasar mi llegada. Tanto Ramod como Munarev habían sido testigos de su fuerza. Incluso como trascendente, su poder era formidable, sin mencionar los 100 caballeros de la muerte que poseían un poder superior a ese. Para la Iglesia de la Salvación, que contaba con la cooperación de los magos negros, esta era una fuerza extremadamente problemática. Naturalmente, querrían detener el cuerpo mercenario de Julien. Ghislaine cerró los ojos por un momento y respiró profundamente. Finalmente sintió que todas las piezas estaban encajando. Bajó la cabeza nuevamente y preguntó: ¿Te dijeron que nos detuvieras por un mes? Sí. Dijeron que solo teníamos que ganar tiempo. Aunque no pudiéramos matarte, haríamos lo que fuera necesario para retrasarte. Ante las palabras de Burlag, Ghislaine asintió. Su suposición había sido correcta. Se están preparando para invadir a los enanos. Al liberar monstruos y dejar que los magos negros campen a sus anchas por todas partes, los reinos no tendrían más opción que centrarse en subyugar las amenazas inmediatas que los rodeaban. Mientras tanto, toda su fuerza sería arrojada contra los enanos. El camino que tenemos por delante no será fácil. En cualquier caso, probablemente no esperaban que los magos negros los detuvieran por completo. A juzgar por cómo se les dijo que simplemente siguieran retrasándolos por cualquier medio necesario, debieron haberlo sabido. Así que no había forma de saber cuántos enemigos más podrían estar acechando más adelante. Para la Iglesia de la Salvación, fue un movimiento que logró ambas cosas: sembrar el caos en los reinos circundantes y bloquear al problemático cuerpo mercenario de Julien. Chasqueando la lengua, Ghislaine le preguntó nuevamente a Burlag: ¿Sabes algo más? En realidad no. De todas formas, rara vez nos veíamos. Solo recibíamos apoyo o nos comunicábamos cuando era necesario. Por favor,
Perdóname. Abandonaré la magia negra y viviré en la clandestinidad. Realmente me obligaron a hacer esto. Burlak lloró como si estuviera realmente agraviado. Aunque había masacrado a innumerables personas para su propia diversión y reunido monstruos, ahora actuaba como una víctima. Ghislaine lo miró fijamente, intrigado, y preguntó, ¿por qué te uniste a ellos? Aunque gane la Iglesia de la Salvación, también te eliminarán. Somos seres que no pertenecen a ningún lugar. Los reinos siempre intentan capturarnos y matarnos. Entonces, elegiste su lado. Todos los magos negros probablemente se aliaron con la Iglesia de la Salvación. Es mejor unirse al bando que necesita nuestro poder que ser derrotado por ambos bandos, ¿no? No estoy del todo equivocado. Incluso si estalla una gran guerra, la humanidad no será derrotada fácilmente. Así ha sido hasta ahora. Y si la guerra estalla, en ese momento, podríamos tener margen para negociar con los reinos como parte del ejército humano unido. Somos seres que solo podemos sobrevivir en el caos. En resumen, pretendían sacar provecho de su situación poniéndose del lado de la Iglesia de la Salvación y desencadenando una guerra. Era un pensamiento propio de un mago negro. El hecho de que la mitad de la humanidad pudiera morir ni siquiera formaba parte de su consideración. Ghislaine dejó escapar una risa hueca, luciendo estupefacto. Son todos iguales. Basilude había dicho cosas similares. Estaba claro que todos los magos negros compartían la misma mentalidad. Actuar en beneficio propio era natural en cierto modo. En verdad, tanto la Iglesia de Salvación como la humanidad también estaban librando una guerra por sus propios intereses. Ghislaine no tenía intención de sermonearlo. Siempre fue un hombre que respetaba las perspectivas de los demás. Pero, está bien, lo entiendo. Pero no soy lo suficientemente misericordioso como para dejar vivir a un enemigo. Ghislaine sonrió y levantó su bastón. Al ver esto, Burlak gritó de terror. Espera, te lo he contado todo. Perdóname, por favor. He oído que tú también has aprendido magia negra. Somos iguales. Si estabas dispuesto a matar a otros, deberías haber estado preparado para morir también. Y no me metas en el mismo saco que a gente como tú. Ghislaine continuó con frialdad. El hecho de que gente como tú aún respire es un lujo. Bastardo. Ruido sordo. Con un sonido pesado, la cabeza de Burlak fue aplastada. Ghislaine se quitó el bastón y se puso de pie. Ya lo oyeron, ¿verdad? Parece que nos hemos convertido en objetivos. Llegar a nuestro destino no será fácil. Ante esas palabras, los ojos de Erenet brillaron. Este tipo de aventura es justo lo que esperaba. Fue increíble. Fue muy tenso y emocionante. Todos se quedaron con cara de sorpresa ante el comentario de Erenet. Cuanto más la veían, menos parecía un elfo. Conociendo el futuro, Ghislaine se rió en voz baja antes de volver a hablar. Sí, habrá muchas más cosas increíbles. Así que, pongámonos en marcha. Lionel preguntó con una mirada ligeramente atónita. Espera, después de luchar tanto, ¿volvemos a movernos sin descanso? Incluso estabas tosiendo sangre antes. ¿No vas a recibir tratamiento? ¿Estás preocupado por mí? Qué considerado de tu parte. No pensé que fueras de ese tipo. ¿De qué carajos estás hablando, lunático? Estoy cansado. Podemos descansar y sanar mientras viajamos. ¿Es eso siquiera posible? Así es. Ahora mismo, nuestra prioridad es avanzar a marcha forzada y llegar a destino rápidamente. Descansaremos solo cuando sea absolutamente necesario según la situación. Eres un caballero, sabes lo importantes que son los objetivos operativos, ¿verdad? Incapaz de discutir, Lionel miró a Julien y Cail. Los dos simplemente asintieron sin decir palabra. Ante esa reacción, Lionel no tuvo más que decir. Solo bajó la cabeza y murmuró para sí mismo. Lunáticos, en serio. Ni siquiera somos un ejército. Hablando de objetivos operativos y marchas forzadas, ¿por qué nos movemos como una unidad militar? ¿Dónde demonios aprendió esto? Lionel encontró el comportamiento de Ghislaine realmente molesto. Aunque Ghislaine solía actuar con rudeza y despreocupación como un mercenario típico, a veces dirigía a la gente como un comandante militar. Ni siquiera podía imaginar que Ghislaine había luchado en innumerables guerras hasta el punto de ser llamado un fanático de la guerra y el dios de la guerra. Por supuesto, Ghislaine también valoraba el descanso. Pero cuando descansar, solo él lo sabía.
El hecho de que siguiera avanzando sin descanso significaba que todavía era capaz de moverse. Traslademos a la gente aquí también. Puede que todavía haya monstruos errantes por aquí. Aunque el tiempo apremiaba, Ghislaine decidió llevar a la gente con él. Sería peligroso dejarles moverse solos. Afortunadamente, con la magia de Ghislaine y los espíritus de Erenet, pudieron acelerar el movimiento de la gente por un breve tiempo. Así, el grupo empezó a moverse rápidamente de nuevo. Asterisco. En lo profundo de las montañas, envuelto en una espesa niebla. En medio de viejos árboles grotescamente retorcidos, una cueva abandonada hacía mucho tiempo abrió su boca, intacta por manos humanas. Dentro de la cueva, musgo húmedo y fragmentos de huesos desmoronados cubrían el suelo. Más adentro se encontraban reunidas figuras vestidas con túnicas negras. Las paredes de roca estaban grabadas desordenadamente con símbolos de color rojo sangre, y la sangre negra se acumulaba sobre el gran círculo mágico dibujado en el suelo. Las figuras vestidas de negro miraron en silencio el círculo mágico. Pronto, una voz siniestra resonó desde lo más profundo. ¿Están completos los preparativos? Uno de los magos negros inclinó la cabeza nerviosamente. Ah, todavía falta un poco. Una tensión sofocante llenó el aire por un momento antes de que la voz volviera a hablar. Está tardando demasiado. La fortaleza de los enanos es fuerte. Necesitamos más preparación. ¡Zas! De repente, una energía negra llenó toda la cueva. La energía se filtró lenta pero seguramente en los cuerpos de los magos negros. ¡Puaj! ¡Keuk! Por favor, perdónanos. Los magos negros gritaron de agonía. Aunque habían alcanzado el nivel de magos del quinto círculo, no pudieron resistir adecuadamente la energía negra. Así de abrumador era su poder. Los magos negros temblaron y aullaron como si sus cerebros estuvieran siendo perforados y sus corazones apretados. Plaf. La agonía cesó de repente. La energía negra se retiró de ellos, como si sintiera algo, se estiró cautelosamente hacia la entrada de la cueva. El dueño de la voz habló de nuevo. ¿Quién es? Paso, paso, paso. Unos pasos se acercaban con seguridad, sin asomo de vacilación. Pronto, el intruso se reveló. Al verlo, el dueño de la voz jadeó levemente. En un tono de sorpresa y confusión, la voz preguntó en voz baja. Apóstol Ramod, ¿por qué has venido? ¿No deberías estar a cargo del bosque élfico? Ramod respondió con una expresión grave. Fracasé. ¿Tú? Sí, por el cuerpo mercenario de Julien. El dueño de la voz se quedó sin palabras por un largo momento. Capítulo 757. Vamos a intentarlo también. 1. El cuerpo de mercenarios de Julien se había convertido en un grupo mercenario bastante famoso, especialmente entre los miembros de la Iglesia de la Salvación. Esto se debió a que algunas de las operaciones que llevaban a cabo habían fracasado debido al cuerpo de mercenarios Julien. El dueño de la voz preguntó nuevamente. Sé que el cuerpo mercenario Julien es bastante capaz. Pero con tus habilidades, deberías haber podido con ello, ¿no? Sí, estuvimos muy cerca del éxito. Sacrificamos a 4 inquisidores e infligimos una herida grave al gran cacique de los elfos. Si hubiéramos insistido un poco más, sin duda lo habríamos logrado. Entonces, ¿por qué fallaste? No sé cómo explicarlo. Ocurrió un milagro. Un milagro. Había una sacerdotisa en el cuerpo mercenario Julien. Esa mujer expulsó al instante la energía que había sembrado y curó al gran cacique de los elfos de su grave herida. No tuve más remedio que retirarme. ¿Quién es esa sacerdotisa? Parece ser una simple aprendiz de sacerdotisa que acompaña al cuerpo de mercenarios Julien. ¿Una aprendiz de sacerdotisa realizó un milagro? ¿Es eso siquiera posible? No lo sé. Por muy fuerte que sea el poder divino, debería haber sido imposible. El dueño de la voz volvió a callarse. Era simplemente difícil de creer. Ni siquiera el propio Papa había venido, y aún así, su operación había fracasado por culpa de una simple sacerdotisa. Y ni siquiera una muy conocida, además. Ramod habló en tono firme. Profeta Tagma, sé que es difícil creer lo que digo. Pero debes creerlo. De lo contrario, podríamos fracasar también en otras operaciones. Mientras la oscuridad se arremolinaba, el llamado Tagma se reveló. Al igual que Ramod, parecía un hombre de mediana edad, aunque parecía mucho más amenazante.
Tagma miró a Ramod a los ojos por un momento y luego asintió. Ramod no era alguien que mintiera, ni tampoco alguien que juzgara mal lo que veía. Por tanto, lo que dijo debe ser verdad. Tagma llevaba mucho tiempo aquí, por lo tanto, estaba aún menos informado que Ramod. Entonces, el cuerpo de mercenarios Julien también estuvo involucrado en este incidente, lo que significa que su interferencia anterior no fue solo una coincidencia, ¿verdad? No puedo asegurarlo. Pero ahora, inevitablemente, nos enfrentaremos a ellos. ¿Por qué es eso? Porque el cuerpo de mercenarios Julien vendrá a ayudar a los enanos. ¿Estás seguro? Es muy probable. ¿Por qué piensas eso? Parece que actúan bajo las órdenes del Papa. Tras entregar Ismogen al Sacro Imperio, se dirigieron inmediatamente al bosque de los elfos. Entonces, la única razón para visitar a los elfos como enviado del Papa serían las piedras sagradas. Dado que ayudaron a los elfos, seguramente consiguieron la promesa de adquirirlas. Los enanos serán los siguientes, obviamente. Ramod no creía que el cuerpo mercenario Julien hubiera recibido las piedras sagradas directamente. Eran demasiado valiosas para eso. Pensó que solo habían recibido una promesa de entregar las piedras sagradas al Papa. Ante la mención de las piedras sagradas, la expresión de Tagma se puso rígida. ¿Las piedras sagradas? ¿No me digas que ya descubrieron cómo usarlas? Es improbable. Si lo hubieran descubierto, las distintas razas ya habrían cooperado. Parece que el Papa no perdió la esperanza y confió la tarea a un renombrado cuerpo mercenario. Tagma dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. El poder de las piedras sagradas podía infligir daño fatal a su santuario. Ni siquiera los líderes del ejército humano unido sabían cómo usar las piedras sagradas. Ni siquiera sabían qué hacer con ellas. Sin embargo, los sumos sacerdotes de la Iglesia de la Salvación sabían exactamente qué se podía hacer con las piedras sagradas. Al escuchar que iban a recolectar las piedras sagradas, Tagma naturalmente comenzó a desconfiar del cuerpo de mercenarios Julien. ¿El cuerpo mercenario de Julien es lo suficientemente importante como para arruinar el gran plan? Pueden considerarse una variable importante. Especialmente ese hombre, Astión, quien ha alcanzado el nivel de trascendente y destaca incluso en magia negra. Invocó hasta 100 caballeros de la muerte. ¿Magia negra? ¿Y los humanos y los elfos le permitieron usar magia negra? Según él, se llama a sí mismo un mago negro justo. Tampoco estoy seguro de cómo ocurrió eso. Se hizo un silencio incómodo por un momento. Tagma simplemente no lo entendía, pero sabía que Ramod no bromearía con esos asuntos. Después de aclararse la garganta varias veces, Tagma asintió. Sí, eso sí que sería problemático. Ya les he ordenado a los magos negros cercanos que los frenen en cuanto empiecen a moverse. El ejecutor Munarev correrá la voz y vendrá aquí. Ahora que Ismogen ha sido capturado y tú también has fracasado, ya no podemos permanecer escondidos. Sí, el tiempo apremia. La vigilancia de todos los reinos aumenta rápidamente. Por eso debemos vencer a los enanos y regresar al santuario. Por eso dejé atrás el cuerpo mercenario de Julien y vine directamente aquí. Tagma asintió. Aunque los preparativos para atacar a los enanos aún no estaban completos, la urgencia de la situación no dejaba otra opción. Lo entiendo. Puede que nos falten preparativos, pero con tu ayuda, deberíamos estar bien. Tagma cerró los ojos. Deben matar al rey de los enanos y destruir la forja eterna. Si lo logran, asestarán un duro golpe al ejército humano unido. Sería como si uno de los pilares que sostenían al ejército humano unido se hubiera derrumbado. Y nunca despertarán el poder de las piedras sagradas. Ese era su verdadero objetivo. Asterisco. A lo largo y ancho del continente vivían innumerables enanos dispersos. Por lo general, construían sus ciudades en las profundidades del subsuelo o en zonas montañosas ricas en vetas minerales ocultas. Entre ellos, el lugar más famoso era Valskrum, donde residía el rey de los enanos. Valskrum era una enorme ciudad-fortaleza construida en lo profundo de la cordillera, donde las murallas exteriores se fusionaban perfectamente con las montañas, formando una única fortificación continua. Dentro de la fortaleza había una compleja estructura de innumerables aldeas enanas, talleres y sitios mineros. La montaña entera era, literalmente, ciudad y fortaleza. Al pie de la montaña, también había una ciudad humana construida para comerciar con los enanos. Su tamaño era mucho mayor que el de la mayoría de las ciudades humanas. Los enanos eran diferentes de los elfos.
No creaban cosas solo para exhibirlas. Una obra solo estaba completa cuando se usaba. Así, los enanos participaron activamente en el comercio con los humanos, quienes valoraban mucho sus creaciones. Como aquí se podían conseguir fácilmente productos enanos de alta calidad, comerciantes de todo el continente se reunían en este lugar. A su vez, los enanos adquirieron los licores, la ropa y las herramientas mágicas de alta calidad de los humanos. Ambas partes obtuvieron lo que necesitaban la una de la otra y, naturalmente, la ciudad continuó creciendo. Y ahora, el cuerpo de mercenarios de Julien había llegado a esa ciudad. ¡Guau! Por fin lo logramos. Pensé que iba a morir de agotamiento. En serio, este viaje fue uno de los peores que he vivido. Tan pronto como llegaron, los mercenarios se dejaron caer al suelo y comenzaron a charlar. En realidad, se veían tan sucios que incluso los refugiados habrían estado más limpios en comparación. Incluso Erenet, que siempre estaba pulcra, ahora parecía una elfa mendiga. Cail murmuró con una expresión cansada. Nunca supe que hubiera tantos magos negros en el mundo. ¿Dónde se escondían hasta ahora? No eran solo magos negros. Monstruos controlados por ellos y bandidos aparecían sin cesar. El viaje no había sido nada fácil. Los enemigos no eran especialmente fuertes, pero luchar sin descanso los había llevado al límite. Ghislain se echó el pelo despeinado hacia atrás y soltó una breve carcajada. Lo logramos. Pero fue divertido, ¿verdad? Había sido un viaje realmente agradable. Los enemigos no eran muy fuertes, pero los días de lucha incesante habían servido como entrenamiento, a su manera. Todos miraron a Ghislain con expresión vacía. Incluso Erenet, quien solía anhelar aventuras intensas, no fue la excepción. De todos modos, Ghislain comenzó a caminar inmediatamente. Bien, primero busquemos un lugar para descansar. Estamos sucios. Por suerte, parece que la invasión aún no ha comenzado. La fortaleza enana era famosa por su inexpugnabilidad. Desde la perspectiva de la Iglesia de la Salvación, tampoco sería fácil atacarla, así que parecía que se estaban tomando tiempo para prepararse. El grupo comenzó a explorar la ciudad lentamente. Las calles estaban llenas de gente y el sonido constante de los martillos resonaba en los talleres. Las tiendas se alineaban a ambos lados de los caminos de piedra cuidadosamente pavimentados, que estaban divididos en secciones ordenadas. Incluso había lugares donde uno podía probar armas y equipos directamente. Había muchos comerciantes humanos que comerciaban con los artesanos enanos. Esta era una ciudad construida por humanos para comerciar con los enanos. Aún así, los enanos se integraron como si fueran parte de la ciudad. Un enano estaba bebiendo licor directamente de la botella abiertamente, mientras que otro sorprendentemente agarraba a los hombres humanos que pasaban y trataba de solicitarles. Oye, este cinturón lo hice yo, un enano. Te lo vendo por 1 de oro, ¿qué te parece? Dije que no. ¿Qué clase de cinturón cuesta tanto? Te lo aseguro, lo hicieron los enanos. Lo que hay por aquí no lo hacen los enanos. Y tú lo has borracho, es un desastre. Está bien, te lo daré por una botella de licor. El hombre siguió negándose, se quitó el brazo del enano y salió corriendo. El enano escupió maldiciones a la espalda del hombre mientras huía. Hijo de puta, ¿por qué son tan exigentes los humanos? Antes, la gente lo aceptaba sin rechistar. Sus estándares se han vuelto demasiado altos. Puf. El grupo de Ghislain, con mucha experiencia, captó rápidamente el ambiente. Fabricar artículos estando borracho y tratar de venderlos. Entonces, los enanos también terminan así cuando viven con humanos. Es culpa del humano. Aún así, ver cómo diferentes razas se mezclaban y convivían de forma tan animada era a la vez fascinante y entretenido. Mientras deambulaban buscando un lugar donde quedarse, notaron una multitud reunida en un lugar. Varios enanos llamaban a la gente a gritos. Bien, si resuelves este rompecabezas de ingeniería, te daremos la legendaria espada Gramir, una espada heredada solo entre nosotros, los enanos. Si no la quieres, te daremos 100 de oro. La espada exhibida junto a ellos, ofrecida como premio, parecía bastante simple y común a primera vista. No había ni una sola joya, ni siquiera alguna decoración llamativa. De hecho, llamarla ordinaria fue generoso. La hoja oscura estaba cubierta de óxido, claramente mal mantenida. Aún así, era una espada ofrecida con confianza por un enano. El color oscuro de la hoja podría ocultar algún secreto. Los comerciantes y caballeros conocedores de espadas examinaron el Gramir
con expectación. Pero pronto murmuraron en tonos decepcionados. TCH, realmente es solo una espada oxidada. Por supuesto, no hay forma de que una espada legendaria estuviera tirada en un mercado como este. Los enanos que vienen aquí se vuelven cada día más fanfarrones. Aún así, parece resistente. Al menos, el hierro valía la pena. Probablemente podrías encontrar mejores espadas en cualquier taller. Así que llevarte los 100 de oro en lugar de la espada fue claramente la mejor oferta. El rompecabezas de ingeniería presentado por el enano era un dispositivo mecánico esférico. Alrededor de la máquina circular había 7 varillas de metal. El dispositivo estaba lleno de numerosos agujeros, y encima de cada agujero había números y varios símbolos. Cuando la gente no podía entender qué era, el enano comenzó a explicarlo. Esta máquina se puede sostener de arriba a abajo y girar lateralmente. Cada vez que la giras, la posición de los números y símbolos cambia. Cada varilla también tiene números y símbolos escritos. Entonces, ¿qué se supone que debemos hacer con eso? Cuando alguien gritó con impaciencia, el enano chasqueó la lengua y respondió: tienes que encontrar la regla oculta y resolverla. En otras palabras, encuentra el patrón lógico oculto entre los números y símbolos e inserta las varillas como corresponde. Si las colocas mal, no encajarán bien. ¿No es una estafa? Quizás lo hayas manipulado para que no quepa ninguno. Hace poco, pillaron a un enano haciendo trampas en otro juego. Hoy en día hay muchísimos enanos estafadores. Ante esto, el enano se puso furioso. Oigan, humanos ignorantes. ¿Les parezco ese tipo de enano? Observen bien. El enano agarró la parte superior e inferior del dispositivo y comenzó a girarlo varias veces. Clic, clic, clic. Cada vez que lo giraba, las posiciones de los números y símbolos sobre los agujeros cambiaban. El enano examinó cuidadosamente una varilla, escudriñando los números y símbolos escritos en ella, y lentamente la insertó en el dispositivo. Hacer clic. Con un sonido agradable, la varilla se deslizó suavemente y quedó perfectamente encajada. Cualquiera podía ver que había encajado correctamente. El enano tomó otra vara al azar e intentó insertarla. Esta vez, solo entró parcialmente antes de que algo la bloqueara. El enano gritó con expresión triunfante. ¿Ves? Si calculas bien, encajará perfecto. Si te equivocas, no entrará. Oh. Solo entonces la gente miró la máquina con fascinación. Los conocimientos de ingeniería enanos se consideraban los mejores del continente. No era de extrañar que pudieran construir algo así. Por supuesto, encontrar la regla entre tantos números y símbolos sería difícil. Solo alguien bastante inteligente podría hacerlo. El enano miró a la multitud y volvió a gritar. La entrada cuesta 1 de oro. Tienes 3 intentos. Eso significa que puedes cometer hasta 3 errores. Para que lo sepas, si intentas forzarlo con maná, no te molestes. No entrará ni con maná, pero aunque entre, el circuito mágico interno explotará. La gente dudó un poco. Al fin y al cabo, 1 de oro era un precio muy alto para un juego. Sin embargo, con 3 oportunidades y una recompensa de 100 de oro si tenía éxito, era lo suficientemente tentador como para intentarlo. En poco tiempo, varios humanos que se enorgullecían de su inteligencia comenzaron a aceptar el desafío. Fallido. Tú también fallaste. Ups. Falló. Uno tras otro, los retadores seguían fallando. El enano sonrió ampliamente, viendo cómo la pila de monedas a su lado crecía. A pesar de ver los fracasos, algunos más lo intentaron. Los comerciantes que visitaban la ciudad eran adinerados y todos se creían ingeniosos y listos. Pero nadie lo consiguió. Fracaso tras fracaso, la pila de dinero junto al enano crecía. Cuando alguien lo acusó en voz alta de llevar a cabo una estafa, el enano simplemente lo demostró una vez más y todos guardaron silencio. Después de ver al enano ganar dinero por un tiempo, Ghislaine habló. Intentémoslo también. Sus ojos comenzaron a brillar. Capítulo 758. Intentémoslo también. 2. Ante las palabras de Ghislaine, todo el grupo se sobresaltó. Julien preguntó con los ojos bien abiertos. Eso parece muy difícil. ¿De verdad vas a hacerlo? Ghislaine resopló mientras hablaba. ¿Qué tiene de difícil? Por lo que veo, no es un problema tan grave. Todos miraron a Ghislaine con ojos dubitativos. En ese momento, Kail preguntó con expresión de complicidad. ¿Estás confiando en Astión,
¿verdad? Ante sus palabras, Julien y Deneva sintieron. Aunque Astión solía ser un poco tonto, seguía siendo un mago. Antes de que apareciera Ghislain, había sido Astión quien dirigió el grupo con su conocimiento. Los otros mercenarios también asintieron. De vez en cuando, Ghislain estudiaba en silencio por la noche. Fue entonces cuando Astión tomó el control del cuerpo para aprender magia. Todos los mercenarios lo consideraron simplemente otra personalidad de Ghislain. Al escuchar su conversación, los ojos de Erenet temblaron levemente mientras murmuraba para sí misma. ¿De verdad? ¿De verdad tiene personalidades múltiples? Por supuesto, aún tenía dudas. Así que Erenet decidió observar un poco más sin añadir ningún comentario. Dentro de la conciencia de Ghislain, Astión también gritó con valentía. Un mago inteligente no puede ignorar algo así. ¡Qué enano tan arrogante! Astión habló con confianza, pero Ghislain tenía una expresión indiferente. De repente, Osval levantó la mano en alto. Hermano mayor. Yo, Osval el hombre, lo intentaré primero. Tú. ¿Por qué esa cara? No, no es nada. Osval extendió cortésmente ambas manos. Por favor dame una de oro. Como de costumbre, Ghislain administraba el dinero. Con mucho gusto sacó una moneda de oro y se la entregó a Osval. El enano miró a Osval, de aspecto rudo, y preguntó, ¿de verdad vas a desafiarlo? ¿Por qué hablas así? El gran cacique de los elfos dijo que no se debe juzgar a la gente por las apariencias. Puf. ¿Has conocido al gran jefe de los elfos? La he conocido. Sí, sí. A los humanos les encanta presumir. El enano se burló al entregarle el dispositivo a Osval. Osval lo recibió respirando con dificultad. Por supuesto, no creía poder resolver el problema. A primera vista, parecía demasiado difícil. Pero había una razón por la que aceptó el desafío con confianza. En este tipo de cosas, solo necesito usar la fuerza. El gran cacique de los elfos dijo que lo que importa es lo de adentro. Para él, adentro significaba simplemente fuerza. Aunque el enano le había dado una advertencia, no creyó en sus palabras. ¿Cómo podría un dispositivo tan pequeño resistir el poder de un hombre fuerte? En cierto modo, Osval podría haber sido quien más rápidamente adoptó el método de resolución de problemas de Ghislain, aunque fuera ligeramente distorsionado. Osval agarró la varilla de metal y la insertó con fuerza en el orificio del dispositivo. Golpe. Por supuesto, la vara no entró más. Pero Osval, concentrando su maná, siguió intentando forzar la entrada. Chillido. Era obvio para cualquiera que lo estaba forzando imprudentemente mientras usaba maná. Saltaron chispas del dispositivo donde la varilla metálica tocó. Todos observaban nerviosos. Pero el enano se burló tranquilamente. ¡Qué tonto! ¿Crees que eso funcionará con la fuerza bruta? Siente la grandeza de la artesanía enana con todo tu cuerpo. A medida que Osval siguió aplicando fuerza, su expresión gradualmente se volvió nerviosa. ¿Qué? ¿Por qué no entra? ¿Qué tipo de metal es este? Por mucha fuerza que aplicara, saltaban chispas sin mucho progreso. Parecía que le llevaría bastante tiempo insertarlo tanto como quería. No tenía sentido. Si ese metal existiera, ya se habría usado ampliamente en todo el continente para armas y armaduras. Ghislain lo miró y entrecerró los ojos con diversión. Eso es. Parecía que el metal había sido forjado mezclándolo con piedras rúnicas durante la fundición. Las piedras rúnicas tenían la propiedad de absorber maná. Ese dispositivo usaba esa propiedad para resistir la fuerza de Osval. El principio era simple una vez comprendido. Incluso la armadura que usaban los caballeros de Fenris aplicaba la misma propiedad de las piedras rúnicas. Las piedras rúnicas incrustadas en la armadura no solo absorbían el maná del usuario para activar la magia, sino que también absorbían y dispersaban los impactos externos. Por supuesto, aplicarlo con tanta delicadeza en un dispositivo tan pequeño no era posible con técnicas comunes. Demostraba la gran habilidad del enano que lo creó. El enano, que observaba durante un rato la lucha de Osval, de repente gritó. ¡Alto! ¿Qué haces? No va a funcionar. Si sigues así, lo romperás. TSK. Pero dijiste que tengo 3 intentos. Con las prisas, Osval metió la varilla al azar. Pero también falló en los 2 intentos restantes. Con cara de pocos amigos, Osval regresó a su asiento. Solo había perdido una medalla de oro a cambio de nada. Los otros mercenarios chasquearon la lengua como si lo hubieran esperado.
Ghislaine entonces le preguntó a Julien. ¿Quieres intentarlo? No, no sé nada de ese tema. También les preguntó a Cail, Deneb y Erenet, pero todos negaron con la cabeza. Los demás mercenarios hicieron lo mismo. Una tarea tan difícil no era algo que cualquiera pudiera intentar. En ese momento, una persona inesperada dio un paso adelante. No es por presumir, pero, me gradué como el mejor de mi clase en la Academia Imperial. Lionel se echó el pelo hacia atrás. Era, obviamente, un gesto de fanfarronería. Aún así, era un hombre talentoso, experto tanto en lo académico como en las artes marciales. Su pasado justificaba su confianza. Lionel se adelantó con valentía y recogió el dispositivo. Entonces el enano gritó con urgencia. «Oye, paga primero». Lionel hizo una pausa por un momento, luego se acercó a Ghislaine y le dijo. «Dame una moneda de oro». «Está bien». Lionel tampoco tenía dinero. Desde que se convirtió en el miembro más joven, había entregado todos sus fondos restantes al cuerpo de mercenarios. Además, había sido Ghislaine, no él, quien recibió un considerable fondo de viaje del Papa en primer lugar. En fin, después de pagar, Lionel examinó el dispositivo con atención. Su mirada era penetrante. Ya veo. Descubrió un patrón específico. La estructura del dispositivo empezó a descifrarse como un rompecabezas en su mente. Sus ojos brillaron por un momento mientras insertaba con confianza la varilla en el dispositivo. Hacer clic. La varilla encajó perfectamente y emitió un sonido nítido. Lionel cerró los ojos y se pasó la mano por el cabello una vez más. J.E. Primer intento. Éxito. En ese momento estallaron exclamaciones a su alrededor. ¡Guau! Entró. Realmente lo hizo bien. Si conoces la solución, no puedes simplemente resolverlas todas. Los espectadores se emocionaron. Incluso los transeúntes se congregaron, y la multitud creció. Con expresión segura, Lionel comenzó a explicar. Esto se resolvió arreglando la simetría de las formas. Utilizando la simetría rotacional y calculando la secuencia de inserción de las varillas metálicas según la proporción áurea. Seguro que habla mucho para alguien que parece tan serio. Ante la crítica del enano, Lionel torció los labios. Se sintió un poco ofendido, pero decidió ignorarlo. Ciertamente, desde que se unió al cuerpo de mercenarios de Julien, su tendencia a insistir en salvar las apariencias se había debilitado mucho. Reprimiendo su ira, Lionel volvió a concentrarse. Insertó la varilla según sus cálculos. Golpe seco. Un fracaso. ¿Qué? Mis cálculos deberían haber sido perfectos. Lionel entró en pánico. Pero pronto se recompuso y lo intentó de nuevo. Esta vez con más cuidado, agudizando los sentidos en las yemas de sus dedos. Golpe seco. 2 fracasos. El grito del enano fue fuerte e irritante. Ni siquiera los enanos que observaban cerca pudieron contener la risa. Un sudor frío le corría por la espalda a Lionel. Sus manos empezaron a temblar. Al ver esto, el enano dio una mueca profunda. Estúpidos humanos. Nunca resolverán esto. En realidad, no bastaba con encontrar el patrón de números y símbolos. También había que saber el peso exacto de las varillas de metal. Solo entonces podrás encontrar la regla adecuada. Pero no había forma de medir con precisión el peso de las varillas. Por muy sensible que fuera el tacto, en el mejor de los casos solo se percibía una ligera diferencia. ¿Cómo puedes encontrar la regla y calcularla sin saber el peso exacto? Al final, esto fue prácticamente una estafa montada por el enano. El único que sabía el peso exacto de las varillas de metal era el enano. Golpe seco. Al final, Lionel fracasó en su tercer intento. 3 fracasos. Estás acabado. Lionel se dio la vuelta con tristeza y los hombros caídos. Después de tanta fanfarronería, terminó avergonzándose otra vez. Su autoestima estaba cayendo cada vez más. Con expresión arrogante, el enano gritó con orgullo. ¿Alguien más quiere intentarlo? ¿Es demasiado difícil para el cerebro humano? ¿Es difícil? Ante la provocación del enano, la gente frunció el ceño con desagrado. Pero nadie se atrevió a dar un paso al frente. Era simplemente demasiado difícil de resolver. Los elfos, en particular, tenían tradicionalmente malas relaciones con la raza enana. Debido a eso, Erenet, con expresión frustrada, se estremeció varias veces como si quisiera dar un paso adelante. Al verla, Ghislaine preguntó, ¿quieres intentarlo?
No. Los espíritus se mueven con el corazón, no con los cálculos. Erenet se obligó a racionalizar eso y giró la cabeza. El enano volvió a burlarse mientras los miraba. Si no hay nadie más, se acabó el negocio de hoy. ¿Quién iba a decir que todos serían tan tontos? Pero todavía queda uno. Ghislaine dio un paso adelante. El enano le entregó el dispositivo con una sonrisa confiada. Luego levantó deliberadamente la voz hacia la multitud que lo rodeaba. Hoy este tipo será el último. ¿Entendido? Si quieres volver a intentarlo, vuelve mañana a la misma hora. Corre la voz. A su lado, otro enano estaba ocupado juntando el montón de dinero, pensando que Ghislaine fracasaría de todos modos. Mientras ellos se dedicaban a ordenar, Ghislaine observaba en silencio el dispositivo. Dentro de su conciencia, Astión habló. Ghislaine, analicemos primero la estructura y encontremos el patrón. Dado que el enano lo logró, debe haber alguna condición oculta. Así que, vayamos despacio. No sé nada de eso. ¿De qué estás hablando? Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo esto? De repente, Ghislaine agarró una varilla de metal y la introdujo con fuerza en el dispositivo. Chocar. Por un momento, el entorno quedó en completo silencio, como congelado. La zona alrededor de donde se insertó la varilla se había derrumbado por el fuerte impacto. El enano lo miró con expresión estupefacta. Espera. Tú. Ignorándolo, Ghislaine insertó la segunda varilla. Crepitar. Esta vez, saltaron chispas mientras la zona alrededor del agujero se derretía. Ni siquiera la piedra rúnica pudo resistir tal fuerza. Todos observaron la escena en silencio y con la boca abierta. Ghislaine insertó silenciosamente otra varilla. Chocar. Grieta. Es más. Las varillas fueron introducidas violentamente, sin secuencia ni regla alguna, como si se estuvieran martillando clavos. El dispositivo se fue abollando cada vez más, se rompió y se deformó hasta convertirse en algo horrible. A diferencia de como el enano lo había hecho con tanta pulcritud, esto era claramente un desastre para cualquiera que lo observara. Pero el enano había dicho que la fuerza bruta no funcionaría. Todos habían visto a Oswald fracasar. Incluso si alguien intentara usar la fuerza bruta, se suponía que el dispositivo explotaría. Sin embargo, no explotó. Simplemente se estaba convirtiendo en un desastre. Choque. Crujido. Al final, las 7 varillas fueron insertadas en el dispositivo. Ahora el dispositivo parecía hecho pedazos, como un montón de chatarra. Sonriendo, Ghislaine le ofreció el dispositivo destrozado al enano. Listo, ¿verdad? Éxito. ¿Sé cómo? ¿Quién eres? El enano tartamudeaba, incapaz de hablar correctamente, babeando ligeramente. Honestamente, cuando estos mendigos humanos aparecieron, pensó que era ridículo. Estaba seguro de que esos tontos nunca serían capaces de resolver ese intrincado dispositivo. De hecho, hubo un poco de engaño involucrado. Por supuesto, se había asegurado de prepararse contra los tontos que pudieran intentar usar la fuerza bruta. Incluso un trascendente habría fracasado. El enano no era tonto. Sabía que si un trascendente o alguien de fuerza comparable intentaba forzarlo, podría ser capaz de insertar las varillas. Así que lo había diseñado para que explotara si se insertaban incorrectamente. Sin conocer la delicada estructura interna, ni siquiera un trascendente podría evitar la explosión. Pero, ahora, ¿por qué? ¿Por qué no explota? El dispositivo simplemente se había convertido en chatarra. Algo impensable estaba sucediendo ante sus ojos. ¿Cómo lo hiciste? Hay que resolver el patrón correcto para insertarlos. Cuando tu cuerpo está fuerte, tu cerebro lo tiene más fácil. La extraña declaración provocó silencio una vez más. Solo Oswald gritó con expresión emotiva. Claro, no era mi cerebro el que estaba mal, era mi cuerpo. Maldito cuerpo. El enano intentó frenéticamente arrebatarle el dispositivo de la mano a Ghislaine, pero Ghislaine lo esquivó ligeramente y dijo: ¿Qué? ¿Intentas destruir las pruebas? ¿Por qué no lo admites? No puedo admitirlo. No lo resolviste bien. Solo había que insertar las varillas, ¿no? Hice exactamente eso. Eso es absurdo. ¿Qué es absurdo? Esa era la condición. Dijiste que la fuerza bruta no funcionaría y que explotaría si lo intentaba. Pero no funcionó, ¿verdad? Bueno, eso es cierto, pero...
El enano estaba a punto de volverse loco. Si admitía esta lógica retorcida, significaba su derrota. Si no la admitía, significaba que su habilidad era defectuosa. No sería difícil decir rotundamente que no fue un éxito. Ni siquiera los enanos eran siempre perfectos. Como artesano, a veces había que dejar de lado el orgullo. Pero hacerlo aquí y ahora era difícil. Uf, cumple tu promesa. Si no lo haces, devuélvenos todo nuestro dinero. Solo eres un estafador. Te denunciaremos. Él hizo exactamente lo que dijiste, ¿por qué no lo admites? A su alrededor estallaron voces de crítica. Sinceramente, a los espectadores no les importó el método que había usado Ghislaine. Simplemente disfrutaron viendo al molesto enano ponerse nervioso. Incluso los mercenarios se unieron, burlándose, y más gente se reunió alrededor. El enano retrocedió con el rostro pálido. ¿De dónde salió este lunático? El ambiente se había vuelto peligroso. Si esto continuaba, podría ser catalogado como un estafador. Aunque, en realidad, hubo un poco de estafa de por medio. Había demasiados testigos. Y ese hombre extraño, con su extraña fuerza, no parecía dispuesto a rendirse fácilmente. Con locos no se trata. Es mejor evitarlos. El enano sabio lo sabía bien. Decidido a terminar esto rápidamente, tartamudeó. De acuerdo. En fin, no fallaste, así que lo acepto. Toma tu 100 de oro. Tratando de aparentar calma, el enano entregó 100 monedas de oro. De todas formas, no hay muchos como él. Puedo recuperar el dinero fácilmente de los humanos tontos. Intentó tranquilizarse, pero Ghislaine negó con la cabeza. No necesito el dinero. ¿Qué? ¿Por qué? Entonces, ¿qué quieres? ¿Solo viniste a demostrar tu fuerza? Sonriendo, Ghislaine señaló la espada que colgaba en la espalda. Tomaré esa espada. Ninguno de los presentes sabía nada de esa espada. Todos creían que era solo chatarra. Solo Ghislaine vio el verdadero valor de la espada. Reconoció el verdadero valor de Gramir. Capítulo 759. Intentémoslo también. 3. Cuando pregunté por Gramir, la cara del enano se puso pálida. No era solo el enano quien se había estado burlando de mí antes. Los demás enanos que habían estado recolectando dinero y ayudando hacían lo mismo. El enano tartamudeó, con el rostro completamente blanco. Puedes quedártelo. ¿Pero no serían 100 de oro mejor que ese montón de chatarra? Quiero esa espada. No sirve. Es una basura. Me siento culpable por dártelo. Está bien. Dámelo rápido. No hagamos esto. Te daré 200 de oro, así que ¿por qué no te vas? No me siento bien ahora mismo. Me reí entre dientes y extendí mi mano. No, tomaré la espada. Quebrar. El hilo de maná que desaté atrapó a Gramir. Hice girar la espada en mi mano y sonreí con satisfacción. Me gusta mucho. Es exactamente la espada que quería. Agarré la vaina que estaba cerca, deslicé la espada y la até a mi cintura. Charla. Me ajusté la vaina al cinturón como si ya fuera mía. Al ver esto, el enano gritó y se abalanzó sobre mí. Devuélvemelo. Dame mi espada. Oye, ¿qué pasa? Esta espada ahora es mía. Hay muchos testigos. Todos aquí la vieron. 500 de oro. Te daré 500 de oro. Dije que no. Te daré 1000 de oro. No tengo suficiente ahora mismo, pero te lo prometo, el gran enano Torvald. Sin duda te conseguiré el dinero. No hay necesidad de esforzarse. Negué con la cabeza. Ya tenía mucho dinero. Y podía ganar más cuando lo necesitara. Después de todo, tenía acciones en la mina de oro del territorio de Larx. Para mí, 1000 de oro era una cantidad insignificante. Pero esta espada era diferente. Era algo que no podría conseguir ni siquiera ofreciendo decenas de miles de monedas de oro. Los espectadores empezaron a sentir que algo no andaba bien. ¿Qué es? ¿No era solo un montón de chatarra? No es un artefacto. No tiene ningún tratamiento mágico. Entonces, ¿por qué ruega así? Todos observaban el comportamiento de Torvald. Desde cualquier punto de vista, así no era como actuaría un enano orgulloso. Un enano que hasta ahora había permanecido sereno se sintió desesperadamente nervioso por una sola espada. Fue tan extraño, pero sin saber la razón, todos se sintieron frustrados. Finalmente alguien dio un paso adelante y preguntó.
De todos modos, ¿qué es esa espada? Eso es. No puedo decirlo. En fin, es importante para mí. Es una espada con una historia. Entonces no deberías haberlo subastado. Podrías haber puesto el dinero. Torvald se quedó sin palabras ante esas palabras. En realidad, todo fue resultado de su arrogancia. Pensó que nadie podría resolver el problema. Despreciaba a los humanos, creyendo que ni siquiera reconocerían el valor de la espada. Aunque no podía explicar todas las circunstancias a los demás, también sentía una cierta y emocionante sensación de depravación al poner una espada tan importante a subasta. Pero entonces apareció un tipo extraño, resolvió el problema a la fuerza y tomó la espada. No podía permitir que terminara así. De todos modos, no. Absolutamente no. Torvald se tiró al suelo y agarró el dobladillo de mis pantalones. Pero eso no funcionó conmigo. Lo sacudí suavemente y le dije: una promesa es una promesa. No puedes romperla. Ugh. ¿Cómo? ¿Cómo lo hiciste? ¿Por qué no explotó? Porque estoy saludable. Ah, no digas tonterías. Me reí mientras observaba al frenético Torvald. No fue nada especial. Simplemente inserté hilos de maná en la espada antes de que se desencadene la explosión, cortando el circuito. Cientos de hilos se enredaron en los circuitos, impidiendo la explosión y rompiéndolo todo. Era imposible que explotara. Era una técnica que solo yo podía realizar y Torvald ni siquiera podía empezar a comprenderla. Cuando estaba a punto de irme, Torvald de repente recobró el sentido. Esa espada era realmente importante. No podía permitir que se la arrebataran. Si pudiera volver atrás en el tiempo, nunca habría puesto arrogantemente la espada en subasta. Bloqueando frenéticamente mi camino, gritó: «Espera, hagámoslo de nuevo». ¿Qué? Torvald garabateó algo apresuradamente en una hoja de papel. Esta vez, creó un problema extremadamente difícil, utilizando todo el conocimiento de los enanos, asegurándose de que fuera algo que nunca pudiera resolverse con fuerza bruta. Era un problema que requería un nivel extraordinario de conocimientos de ingeniería para resolverlo. Entregándome el papel con un grito confiado, Torvald declaró: «Hagamos otra apuesta. Si resuelves este problema, te daré 1000 de oro más. Pero si fallas, devuélveme la espada. MMM». Los espectadores observaban con expresiones intrigadas. Era un problema meticulosamente elaborado por un enano. Ninguna persona común podría resolverlo jamás. Todos tenían curiosidad por ver cómo manejaría este problema. Torvald también tenía una expresión confiada. Esta vez, ni siquiera ese método ridículo funcionará. Desplomen y giman ante el brillante muro de conocimiento construido por el gran enano. En medio de la pesada tensión, examiné lentamente el papel. Entonces, de repente, lo arrojé detrás de mí y dije: «No lo haré». ¿Qué? Dije que no lo haré. ¿Por qué? Es muy difícil. Ni siquiera entiendo lo que significa. Torvald se quedó mirando fijamente y sin expresión. Lo miré con una cara que parecía preguntar: ¿y qué? ¿Solo porque dices que deberíamos volver a apostar, tengo que hacerlo? Puedo decir que no. Los espectadores lanzaron exclamaciones y asintieron. No se equivocó. Si no quieres apostar, puedes negarte. Torvald, que no había considerado esa posibilidad, quedó profundamente conmocionado. Tienes que hacerlo. ¿Por qué no? Te ofrezco 1000 de oro más. ¿No tienes orgullo? ¿Por qué se heriría mi orgullo? Ya gané. Tú, ¿acaso sabes quién soy? No, y no quiero saberlo. Una derrota total. Ni siquiera una guerra de palabras pudo salvarlo. Ruido sordo. Torvald se desplomó de rodillas con expresión vacía. La sorpresa fue tal que le chorreaba la baba. Agité la espada y hablé con mis compañeros. Vamos. Deberíamos lavarnos y descansar un poco. Dejando atrás al atónito Torvald, me alejé. Al marcharme, la multitud estalló en vítores. Sí, bien hecho. Se lo merece ese enano arrogante. Ese tipo es algo especial. Para ellos, ver al enano arrogante ser humillado fue inmensamente satisfactorio. Mientras avanzábamos, miraba la espada en mi mano con gran satisfacción. Los demás me observaban con curiosidad. Nunca me habían visto mostrar tanto deseo por ningún objeto. Julien preguntó con una mirada curiosa:
¿Por qué elegiste la espada en lugar del dinero? ¿De verdad es tan buena? Oh, esta es una espada realmente increíble. No creo haber visto una mejor en mi vida. ¿En serio? A mí me parece una espada normal. Esto es hierro meteórico. Ante estas palabras mis compañeros se sobresaltaron. ¿Qué es el hierro meteórico? Es la forma más pura de hierro, extraído únicamente de meteoritos. Su calidad supera con creces cualquier hierro encontrado en este mundo. Por eso, a menudo se le llamaba el hierro sagrado, permitido solo para los elegidos por los cielos. Aunque la calidad variaba ligeramente de un meteorito a otro, la cantidad absoluta era tan limitada que las diferencias menores no importaban. Si un enano la hubiera fundido y forjado, no sería una exageración llamarla una espada legendaria. Cail preguntó con incredulidad. Pero está oxidado por todas partes. Escuché que el hierro meteórico no se oxida ni se corroe. Que el hierro sea meteórico no significa que no pueda oxidarse, pero al menos este óxido que tiene es definitivamente falso. ¿Falso? Sí. No sé por qué lo hicieron, pero parece que los enanos estaban gastándoles una broma. Entonces, ¿cómo lo reconociste, Ghislaine? Hace mucho tiempo, un amigo mío usó una espada similar a esta. Miré a Julien y sonreí. En mi vida anterior, Julien, quien había liderado el ejército humano unido, usaba una espada muy parecida a esta. No sabía si era un tesoro de la familia real turiana o si lo había obtenido de otra parte. El Julien del futuro siempre fue un hombre de pocas palabras. Pero recordaba muy bien lo extraordinaria que era esa espada. Incluso alguien como yo, que rara vez sentía deseos por objetos, la había deseado. Mirando a todos a mi alrededor, hablé. Te mostraré la verdadera forma de la espada. ¿Forma verdadera? Sí. Observa con atención. Zing. Saqué la espada y la infundí con maná. ¡Qué asco! Con un sonido resonante, el óxido adherido a la hoja se desmoronó y cayó. Lo que apareció debajo era un metal tan negro que incluso la luz parecía dudar en acercarse. La espada de Gramir era oscura y lisa, pero unos patrones tenues ondulaban en su superficie como ondas, vivas y fluidas. Parecía como si las estrellas estuvieran flotando en el espacio, un espectáculo misterioso y de otro mundo. Incluso con un leve toque de maná, estos patrones emergieron. Al mismo tiempo, toda la espada comenzó a vibrar suavemente, emitiendo una vibración tenue que se extendió. Todos los que observaban instintivamente contuvieron la respiración. ¿Qué? ¿Tiene sentido que cambie así? ¿Hay algún tipo de magia en ello? Era completamente diferente a cuando no contenía maná. Con solo mirar la espada daba la ilusión de que siglos de tiempo respiraban dentro de ella. La luz se refractó y se dispersó al tocar la hoja. No parecía metal, sino un fragmento desprendido del cosmos. Mientras estaba en ese estado, me balanceé suavemente en el aire. ¡Mierda! Una energía misteriosa retorció el espacio tan intensamente que todos se estremecieron. Un viento que parecía rozar la piel, una presión que atravesaba lo más profundo de uno. Aunque solo me había lanzado al vacío una vez, todos sintieron como si les hubieran dado un golpe. Era como si la frontera entre la realidad y la irrealidad se tambaleara. Por supuesto, no era el poder de la espada. Más bien, la espada manifestaba a la perfección mi abrumadora fuerza. ¡Saa! Al retirar mi maná, la espada recuperó su forma original. Para un ojo desprevenido, parecía tan común que nadie la miraría siquiera. Sacudí la espada suavemente y sonreí. ¿Qué tal? Impresionante, ¿verdad? ¡Guau! Todos se quedaron allí, boquiabiertos, incapaces de recuperar la compostura. El breve vistazo a la espada que les había mostrado era tan hermoso y extraordinario. Continué explicando. Claro que no basta con verterle maná para que sea así. Tienes que volverte uno con la espada y poder controlar su flujo. Gracias a mi capacidad de ejercer el poder de la voluntad, incluso podía despertar la voluntad de una herramienta. Más precisamente, la herramienta resonaba con mi voluntad y compartía la misma intención. Pero los demás, que no habían llegado a ese nivel, no pudieron entender en absoluto mi explicación. Oswald se rascó la cabeza y preguntó, ¿qué quieres decir? Entonces, si alguien más la usa, no funcionará como lo mostraste. Es solo una espada, ¿cómo podría ser diferente? Le entregué la espada a Oswald y le dije, intenta poner maná. Oswald sonrió y vertió una gran cantidad de maná. La espada pareció resonar débilmente nuevamente, pero no mostró la apariencia misteriosa que había mostrado antes.
En el mejor de los casos, simplemente aumentó su agudeza como lo haría una espada infundida con maná. ¿Qué es esto? ¿Es igual a una espada normal? Decepcionado, Osval preguntó y me encogí de hombros. ¿Por qué no te hiciste uno con la espada? Vamos, soy una persona. ¿Cómo puedo convertirme en uno con una espada? ¿Qué soy, una quimera? ¿Debería cortarme el brazo y atarle la espada? Ante su pregunta tan directa y lógica, me quedé momentáneamente sin palabras. Los demás tampoco entendieron mi explicación. Intenté añadir más explicaciones, pero negué con la cabeza. Este era un ámbito que uno tenía que experimentar y comprender por sí mismo. Al recibir la espada de vuelta, miré a Julien y le pregunté, ¿debería darte esto? ¿A mí? Sí, de verdad que quiero esta espada, pero si la quieres tú, te la doy. No. Julien negó con la cabeza. Como espadachín, no era que no deseara la espada. Pero, pensándolo bien, siempre les había dado y les había dado. No quería quitarme el primer objeto que realmente había deseado. Y además, yo era el único que podía despertar completamente el poder de esa espada. Pregunté nuevamente para asegurarme. ¿Estás seguro que quieres que lo conserve? Sí, así es como debe ser. Si Julien lo hubiera querido, se lo habría dado, aunque con cierta reticencia. Aunque me resultaría cómodo usarlo, había llegado a un punto en el que, de todas formas, no estaba limitado por las herramientas. Aún así, comprendí los sentimientos de Julien al rechazar la espada. Acepté con gusto ese sentimiento. Cuando miré a mi alrededor, Kail estaba mirando la espada con ojos brillantes, babeando. Le dije a Kail, «Oye, límpiate la baba. Me lo llevo. Dámelo». Fue tan descarado que tuve que darle una respuesta clara. Lo guardaré por ahora. TCH. Kail hizo pucheros. No era solo Kail. Lionel también miraba la espada con un deseo ardiente en los ojos. Los mercenarios estaban en un estado similar. De no haber sido por mí, podrían haber entrado corriendo a arrebatármelo. Si no hubieran visto la verdadera forma de la espada, habría sido diferente. Pero tras verla una vez, el deseo de poseerla fue abrumador. Chasqueando la lengua, negué con la cabeza. Es por eso que los tesoros siempre causan peleas. Julien era verdaderamente notable por negarse incluso cuando le ofrecían semejante tesoro. Sin duda, merecía ser llamado el héroe del futuro. Guardé a Gramir en el subespacio. Planeaba mantenerlo allí por ahora y sacarlo solo cuando fuera necesario. Y no solo por mis compañeros. No se rendirán tan fácilmente. Torvald y sus amigos, que habían perdido la espada, ahora estaban al acecho, sin apartar la vista de mí. Conseguí un alojamiento amplio y lujoso por ahora. Como era una ciudad comercial con mucha actividad, había muchas opciones disponibles. Los miembros descansaron, mientras que solo el grupo principal y yo nos lavamos, nos cambiamos de ropa y salimos a reunirnos con el alcalde de la ciudad. Conocer al alcalde no fue difícil. Ya no parecíamos mendigos y teníamos una identificación que acreditaba nuestra afiliación al papado. El alcalde nos recibió con la debida cortesía. Aunque se trataba de una visita no oficial, éramos enviados del Sacro Imperio, por lo que su conducta era la esperada. Después de los cálidos saludos y presentaciones, el alcalde preguntó con cautela, ¿qué trae a los funcionarios del papado del Sacro Imperio a este lugar? Sin andarme con rodeos, respondí directamente. Reúne tropas para mí. No solo de esta ciudad, sino también contacta con los señores de los territorios cercanos. Incluso ante mi abrupta petición, el alcalde mantuvo su rostro sonriente. Su mejilla se contrajo ligeramente, pero la sonrisa permaneció. Sin embargo, su mirada hacia mí se enfrió bruscamente, como si estuviera mirando a un loco. Capítulo 760. Supongo que tendré que hacer eso. 1. Un breve silencio cayó sobre la sala de conferencias. El alcalde abrió la boca manteniendo una sonrisa educada. ¿Será quizás por los recientes rumores sobre la Iglesia de la Salvación? Hasta ese punto lo sabemos. Agitó la mano suavemente y sonrió suavemente. Por eso el Señor ha acordado reforzar la presencia militar de esta ciudad. También estamos haciendo un esfuerzo considerable para mantener el orden público. Ante esas palabras negué levemente con la cabeza. Eso no es suficiente. Necesitamos concentrar una gran fuerza en esta ciudad lo antes posible. ¿Por qué razón?
Porque los sumos sacerdotes de la Iglesia de la Salvación atacarán directamente la fortaleza enana. De nuevo, se hizo el silencio. Entonces el alcalde estalló en carcajadas, como si hubiera oído un chiste. Como dije, sé que la Iglesia de la Salvación está causando problemas aquí y allá. He oído que han estado causando revuelo al conspirar con magos negros en algunas regiones. Sin embargo, el alcalde se levantó de su asiento, señaló hacia la enorme cadena montañosa que se extendía fuera de la ventana y continuó. Los enanos construyeron su fortaleza a media montaña y luego excavaron más hacia el interior para crear una enorme ciudad. A menos que los monstruos del abismo demoníaco lideren un asalto frontal a gran escala, es absolutamente imposible capturarla. Chasqueé la lengua. El alcalde no se equivocaba. Yo también era muy consciente del poder de Valskrum. Inexpugnable, fortaleza de acero, reino inquebrantable. Ninguno de esos elogios era una exageración. Pero, en el futuro recordé que los enanos ya no existían. Aquella gran fortaleza, aquellos poderosos guerreros, su brillante reputación, todo había desaparecido sin dejar rastro. Y era muy probable que esta misma guerra fuera la causa. El bosque élfico también habría sido destruido si no hubiéramos intervenido. Pero razonar era inútil. Como siempre, intenté seguir adelante según mis pensamientos, pero era muy poco lo que podía hacer en esa época. Por supuesto, el alcalde no tenía ningún deseo de enfrentarse abiertamente con un enviado por el imperio. Él asintió, todavía con una sonrisa bondadosa. Entiendo perfectamente tus preocupaciones. Le transmitiré tu mensaje al Señor por ahora. En lugar de responder, respiré lentamente. Entonces apreté el puño y lo estrellé contra la sólida mesa que tenía delante de mí. ¡Kbang! La mesa se rompió instantáneamente en pedazos. En ese momento, los caballeros que estaban en la esquina de la sala de conferencias sacaron simultáneamente sus espadas. Pero ni siquiera los miré. Mirando fijamente al alcalde, hablé con firmeza. Esta es una orden del Sacro Imperio. Convoque inmediatamente a todas las fuerzas de los territorios circundantes a este lugar. El aire dentro de la sala de conferencias se congeló. El alcalde se dio cuenta de que ni las bromas, ni las risas, ni el discurso diplomático funcionarían. Aunque cada reino poseía autonomía, existía una ley que exigía cumplir con los mandatos del Sacro Imperio. No sabía si tal autoridad era algo que un simple enviado podía ejercer, pero una vez que fue declarada como una orden imperial, estaba más allá de su poder manejarla. El alcalde habló con rostro inexpresivo. Entendido. Le entregaré la orden al Señor. Al salir de la sala de conferencias, negué lentamente con la cabeza. Un breve suspiro se escapó de mis labios. Nunca recuperan el sentido común a menos que los golpeen primero. Parecía improbable que el ejército se reuniera fácilmente esta vez también. Los orgullosos señores, sin duda, se demorarían con el pretexto de verificar la autenticidad. Miré a mi alrededor. La ciudad parecía tranquila. Nadie percibió la catástrofe que se aproximaba y solo continuaron con sus ocupadas vidas cotidianas. Fui inmediatamente a buscar al oficial de Asuntos Exteriores de los enanos. El oficial de Asuntos Exteriores enano era, como la mayoría de los enanos, de baja estatura pero con hombros tan anchos como una montaña. De su espesa barba colgaban varios anillos y en sus ojos brillaba un brillo obstinado. ¿El enviado del Papa, dices? El oficial de Asuntos Exteriores enano, Dorgan, nos miró y preguntó. ¿Podría ser que estés aquí para solicitar nuestra piedra guardiana nuevamente? Como era de esperar, la piedra sagrada recibía un nombre diferente según la raza. Podría decirse que incluso el nombre estaba ligado a su orgullo. Asentí brevemente. Eso es correcto. Dorgan se sacudió los hombros mientras reía con ganas. Se le formaron profundas arrugas en la frente, y la sonrisa que se dibujaba en sus mejillas era áspera y clara. Es un asunto que ya hemos rechazado. No tiene sentido volver a suplicar. Una vez que los enanos tomamos una decisión, es firme como una piedra y jamás se revoca. Su tono era firme, pero no emotivo como el de los elfos. Era simplemente una constatación de hechos. Lo acepté con calma. Esperaba que me rechazaran desde el principio. Los elfos no eran la excepción. Así que fui directo al grano. Entonces me gustaría conocer al rey. Dorgan entrecerró los ojos por un momento. Luego negó con la cabeza. No será fácil. A nuestro rey no le gustan los humanos. Sobre todo el Papa. ¿Por qué? Dice que lo desprecia por ser un humano astuto.
Ya veo. La evaluación del Papa fue más dura de lo que esperaba. Bueno, puedo entender ese sentimiento hasta cierto punto. Al fin y al cabo, el Papa siempre se ocultaba tras un velo y nunca mostraba siquiera su rostro. Pero no estaba aquí para obtener la piedra sagrada para el Papa. Era solo para Deneuve. Dorgan sacó un pequeño sello de metal de su bolsillo y me lo entregó. Es un pase para entrar a Balskrum. Puede que no puedas conocer al rey, pero ya que estás aquí, echa un vistazo a nuestra ciudad. Es algo extraordinario. Sus palabras estaban llenas de orgullo por Balskrum. Incliné ligeramente la cabeza y recibí el sello. Lo bueno fue que los enanos eran menos cerrados que los elfos. Silarn, el oficial de asuntos exteriores de los elfos, había sido extremadamente cauteloso con los humanos. Incluso mintió al decir que el gran cacique era hombre cuando le preguntaron sobre su género. Parecía que los enanos eran algo diferentes debido al frecuente comercio con los humanos. Su arrogancia se correspondía con cierta franqueza. Con el sello en la mano, reuní a mis compañeros de descanso y los conduje hacia la cordillera. Después de un largo ascenso, apareció a la vista una pared que parecía fusionada con la propia montaña. La muralla exterior era parte de la naturaleza, y el inmenso poder de la tierra servía de base a la fortaleza. Las murallas y torres talladas en las imponentes rocas parecían colmillos de piedra que brotaban del corazón de la montaña más que estructuras hechas por el hombre. ¡Guau! Esto es definitivamente algo de lo que estar orgulloso. Incluso la Iglesia de la Salvación podría tener dificultades con esto. El grupo contempló con asombro la enorme ciudadela. Ni siquiera yo pude evitar dejar escapar una exclamación silenciosa. La fortaleza en sí es una montaña. Balskrum no era una ciudad sencilla. Era una ciudad enorme y multidimensional excavada en los acantilados y la roca, que se adentraba profundamente en la propia montaña. A esta escala, cualquier ejército tendría dificultades para abrirse paso. Eso era algo que había que reconocer. Incluso después de entrar en Balskrum, tuvimos que caminar un buen rato hasta el Palacio Real. El grupo seguía maravillándose mientras caminaba. Cada pocas zonas residenciales que pasábamos estaban custodiadas por imponentes muros. En otras palabras, incluso si se atravesase el perímetro más exterior, sería necesario atravesar varias capas más de murallas para llegar al Palacio Real. No es de extrañar que Dorgan me entregara el pase con confianza y nos dijera que echáramos un vistazo alrededor. Aunque finalmente llegamos al Palacio Real con gran dificultad, el rey de los enanos no nos concedió una audiencia inmediatamente. Incluso después de entregar el mensaje de que la Iglesia de Salvación tenía este lugar en la mira, simplemente nos proporcionaron alojamiento y nos dijeron repetidamente que esperáramos. Suspiro. Nada es fácil. Solté un suspiro profundo. Con el paso del tiempo, mis preocupaciones solo se intensificaron. Al verme así, mis compañeros empezaron a mostrarse cautelosos. Por favor, no cause problemas aquí. Esto no es como con los elfos. Esta fortaleza no es ninguna broma. Si no hay ningún problema, dejémoslo así. Contrariamente a sus pensamientos, no tenía intención de causar problemas de inmediato. Normalmente, habría creado un problema de alguna manera para forzar las negociaciones. Pero con el ataque inminente de la Iglesia de la Salvación, no podía causar problemas sin pensar. Nunca había causado problemas sin motivo, como la gente parecía creer. Siempre había habido motivos y justificaciones justificadas. Los compañeros, sin darse cuenta de ello, simplemente continuaron preocupados. Seguí pensando, ideando posibles soluciones. Seguro que llegarán pronto. Si les atacan sin estar preparados, el daño será mucho peor. Incluso ahora, la ciudad debería adoptar un estado de guerra y reunir a todos sus guerreros en un solo lugar. Solo entonces podrían enfrentarse a la Iglesia de la Salvación. Son demasiado confiados. No se trataba solo de la terquedad de un solo rey. Era el orgullo profundamente arraigado que impregnaba a toda la raza enana. Sabían de la grandeza de la ciudad que habían construido, y esa creencia era tan pesada como una enorme roca. No dejaba de comprender su orgullo. De hecho, hasta yo tuve que admitir que Balskrum era absurdamente impresionante. Pero el enemigo era la Iglesia de la Salvación. Era imposible que ignoraran la fuerza de Balskrum. Seguramente encontrarían alguna forma de derribar este lugar. Si yo estuviera planeando tomar este lugar. Había muchas maneras. La más fácil sería usar aeronaves para infiltrarse en secreto. Se podrían desplegar soldados de élite para lanzar ataques sorpresa por toda la fortaleza y asegurar las rutas de acceso.
De esta manera, incluso las imponentes murallas de la fortaleza podrían neutralizarse rápidamente. También existían otros métodos. Los enanos, confiando únicamente en su fortaleza, serían aislados y derrotados uno a uno sin siquiera poder reunirse. Era muy probable que la Iglesia de Salvación intentara algo similar. Los enanos no tienen intención de escucharme. Tampoco puedo obligarlos a actuar. Al final, significa que tendremos que ganar tiempo. Lo mismo ocurrió con los elfos. Gracias a que les gané tiempo, pudieron reunirse. Esta vez no hubo una diferencia real. Solo las tácticas del enemigo serían diferentes. La Iglesia de la Salvación no pudo concentrar todas sus fuerzas en un solo asalto como antes. Era obvio que lanzarían múltiples incursiones para sembrar la confusión. Pero solo tenía un cuerpo. Mis compañeros eran muy hábiles, pero demasiado pocos en número. ¿Cómo puedo ganarles algo de tiempo? Mientras reflexionaba, me senté en el balcón del alojamiento y miré hacia abajo. En el distrito comercial se había reunido un buen número de comerciantes humanos. Habían llegado hasta esta ciudad para comerciar con productos elaborados por los enanos. Seguí observando la escena. Parecía que había llegado un gremio de comerciantes bastante grande, pues varios carros cargados de mercancías estaban alineados. El que parecía ser la persona de mayor rango en el gremio estaba dando instrucciones a los demás, y la gente se dispersó en varias direcciones. Llevaban alcohol, monedas de oro y otros productos mientras visitaban las tiendas de los enanos. Parecía que se estaban moviendo para comprarles bienes a los enanos. Observé la escena con atención y asentí un par de veces. Se me ocurrió una buena idea. Supongo que tendré que hacerlo de esta manera. Murmurando para mí mismo, pronto reuní al grupo. Con una expresión inusualmente seria, hablé. Parece que tendremos que prepararnos para la batalla. Los enanos son tan tercos que no se moverán hasta que vean sangre. Expliqué cuidadosamente a mis desconcertados compañeros el plan que había elaborado. Todos escuchaban con expresiones de duda. Aún no podían creer del todo si mi plan era realmente factible esta vez. Pero siempre había sido así. No quedaba más remedio que confiar y seguir adelante. Necesitamos conseguir tantas piedras rúnicas como sea posible. No escatimes dinero. Cómpralo todo. Los mercenarios que me habían seguido se dispersaron con dinero en la mano. Visitaron varias tiendas y compraron todas las piedras rúnicas que pudieron encontrar. Incluso fueron a las ciudades comerciales a las afueras de Valskrum para comprar más. Entregué todo el dinero que tenía guardado en el subespacio. Compraron tantas piedras rúnicas que su precio de mercado en las ciudades comerciales se disparó de repente. Además, compré un montón de varillas de metal. Eran muy fáciles de conseguir en Valskrum. Una vez preparados suficientes materiales, alquilé un alojamiento entero que contaba con un espacio abierto muy grande. Luego comencé a dibujar un círculo mágico enorme en el área abierta. No me molesté en dibujar el círculo mágico yo mismo. Le confié esa tarea a Astión y le entregué mi cuerpo. Podría haberlo hecho yo mismo, pero para algo tan meticuloso como dibujar un círculo mágico, Astión era mucho más adecuado para el trabajo. Después de respirar aire fresco después de un largo rato, Astión saludó con entusiasmo a sus amigos. Julien, Deneb, Kail. Soy yo, Astión. Sin embargo, los tres miraron a Astión con ojos sospechosos. Ya habían caído en mis trampas antes y habían sido regañados duramente. Soy yo de verdad. Salí a dibujar el círculo mágico. ¿No te alegra verme? Sí, me alegro. Kail respondió a regañadientes en nombre del grupo. Era muy cauteloso, preguntándose si estaría tramando otra broma. Julien y Deneb también forzaron sonrisas incómodas y saludaron con vacilación. Los tres se distanciaron lentamente de Astión. Los demás mercenarios también mantuvieron la distancia. Astión se quedó quieto por un momento antes de comenzar a dibujar silenciosamente el círculo mágico. Sniff. ¡Qué maldad! Ya verán. Sintió que se le saltaban las lágrimas sin motivo. Mientras Astión sollozaba mientras dibujaba el círculo mágico, Erenet se acercó sigilosamente. Ghislain. Noona. Soy yo, Astión. Erenet dio un paso atrás con una expresión bastante disgustada. Podía notarlo claramente. Este era definitivamente un ser diferente de Ghislain. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Cómo puede una persona cambiar tan drásticamente? La atmósfera que emanaba era completamente diferente. Sobre todo como portadora de espíritus,
era más sensible que nadie a los cambios en una persona. De Ghislaine emanaba una naturaleza salvaje, que recordaba a un lobo ensangrentado. Pero esta Astión frente a ella ahora es como un niño completo. Simplemente parecía un niño inocente y despreocupado. Una persona completamente distinta del Ghislaine que estaba acostumbrada a ver. Sin darse cuenta de esto, Astión comenzó a charlar. Noona, te conozco a fondo. Recuerdo que dijiste que salías conmigo. Astión estaba emocionado de salir después de tanto tiempo, así que se adelantó. Erenet no recordaba haber dicho tal cosa. Simplemente había dicho que él era su primer amigo humano. Ante la excesiva insistencia de Astión, ella dio un paso atrás y habló. Concéntrate en tu trabajo, haz tu trabajo. Dicho esto, Erenet se dio la vuelta y se apresuró a irse. Su mente era un desastre. Necesitaba organizar sus pensamientos sobre lo que estaba pasando. Astión, sollozando nuevamente, volvió a concentrarse en dibujar el círculo mágico. A su lado, Dark chasqueó la lengua y habló. Ahora entiendo por qué estás soltero. ¿Quién se acerca a alguien con tanta desesperación? Necesitas conexión emocional, comunión. Para ser tan listo en otras áreas, seguro que no entiendes a las mujeres. TSK. Sniff. Cállate. Astión continuó dibujando el círculo mágico con un rostro sombrío. No solo dibujaba el círculo mágico en el campo abierto. Docenas de varillas metálicas también recibían el toque de Astión. ¡Pah! Cada vez que Astión agitaba su mano, hermosas e intrincadas líneas doradas florecían continuamente. Las líneas doradas que se extendían desde las yemas de sus dedos comenzaron a inscribir grabados complejos en las superficies de las varillas flotantes. Líneas rectas y curvas entrelazadas como una danza, caracteres antiguos uniéndose para formar un circuito elaborado. Las varillas de metal, ahora adornadas con inscripciones brillantes, parecían absolutamente místicas. Era como si la magia misma respirara. Los espectadores no pudieron evitar exclamar con asombro. Así es, realmente es un mago. Parece que realmente es Astión. Lo olvidé por un momento, él no es un idiota. Erenet también abrió los ojos de par en par por la sorpresa. Cuando hablaba, sonaba como un niño, pero las habilidades que demostraban no eran menos que las que uno esperaría de un archimago. Una vez más, la curiosidad la invadió. ¿Qué pasaba por su cabeza? Sintiendo el estado de ánimo, Dark susurró junto a Astión. ¿Ves? Todo es cuestión de habilidad. Erenet está mostrando interés en ti ahora mismo. En realidad. La expresión de Astión se iluminó rápidamente con una sonrisa tonta. Esforzándose aún más por impresionar a Erenet, vertió más poder mágico en su trabajo y se concentró intensamente. Al ver eso, Dark chasqueó la lengua. ¡Ah, qué ingenuo! Estás tan desesperado por tener una relación, ¿eh? Se esforzaba aún más para quedar bien ante Erenet por un comentario de Dark. Sinceramente, no fue un mal resultado. Si seguía esforzándose tanto, el romance no sería difícil. Después de todo, era un mago del séptimo círculo. Si tan solo demostrara su habilidad, innumerables reinos intentarían reclutarlo. Además, sería muy popular entre las mujeres. TSK, TSK, TSK. Astión, falto de confianza, desconocía lo que incluso Dark sabía. Su falta de actividades externas lo había vuelto tímido, y la temible reputación que se había ganado solo aumentaba su inquietud. Una vez incluso deseó que Ghislaine manejara sus relaciones por él. Por ello, intentó desesperadamente causar una buena impresión en todas las mujeres que lo rodeaban. Una vez terminado el trabajo, Astión sonrió suavemente. Noona, ¿qué tal si tomamos un tecón? Empieza la operación. En un instante, su expresión cambió. En cuanto terminó el trabajo, Ghislaine volvió a tomar posesión de su cuerpo. Los compañeros respiraron aliviados en silencio. Uf, casi me engañan otra vez. Se recordaron a sí mismos una vez más que nunca debían bajar la guardia. Solo Lionel inclinó la cabeza, todavía sin entender lo que estaba pasando. Dividí al grupo en varios equipos. Luego repartí las barras de metal y las distribuí por varios puntos de Valskrum. Como la ciudad era visitada a menudo por comerciantes y viajeros humanos, era fácil obtener mapas sencillos. Después de dispersar ampliamente al grupo, me senté solo en el círculo mágico en el área abierta. Cerré los ojos y me concentré en la meditación durante varios días sin comer. Los enanos que administraban el alojamiento vinieron unas cuantas veces, pero al ver el cartel que decía en meditación, simplemente se fueron.
Sabían que la meditación de un mago era un asunto importante. Solo después de que pasó una semana entera, abrí lentamente los ojos. Por fin han llegado. Desde una distancia demasiado lejana para que los demás la perciban. Se acercaba una densa oscuridad. Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida.